Hola, ¿qué tal? Me presento, me llamo Sebastián Jiménez Y yo soy Jaime Mantilla. y les queremos dar la bienvenida a este podcast. En este episodio, en esta ocasión, vamos a hablar sobre la diferenciación entre los hechos y opiniones, el cual resultó ser un tema bastante interesante que estuvimos viendo durante la materia con nuestra profesora novia de taller de argumentación. Vamos a explicarlo de una forma sencilla, con ejemplos relacionados con la cultura ecuatoriana actual. ¿Te parece si empezamos, Sebastián? Sí, Jaime, de una. Vamos con lo inicial. Primero, un hecho. ¿Qué es? Es algo objetivo y comprobable. Como por darte un ejemplo, mira, digamos, Ecuador ganó la Copa Libertadores Femenina 2023 con Barcelona. Esto aquí es un hecho. ¿Por qué? Porque está respaldado por datos y registros deportivos. Entiendo. Entonces, si te diría en cambio que una opinión es algo subjetiva, podría ser, por ejemplo, que Barcelona Sporting Club es el mejor equipo de Ecuador. Esto dependerá de quién lo haga, porque para un hincha de Emelec eso no sería la realidad. Como claro está dicho, es algo subjetivo. Claro. Y pregunto, ¿cómo sabemos si algo es un hecho o una opinión? Pregúntate, por ejemplo, ¿esto puede ser comprobado con evidencia? Si la respuesta no, probablemente sea una opinión, porque es algo que estás diciendo tú, no algo que puedas comprobar. Claro, en ese aspecto tienes mucha razón. Por ejemplo, tengo otro ejemplo. La gastronomía ecuatoriana incluye platos como el encebollado y el hornado. Esto es un hecho porque describe algo verificable. Pero si decimos, el encebollado es el mejor plato típico de Ecuador, ya estamos expresando una opinión. Claro, es verdad, tienes razón. Y además, algo muy común es combinar los hechos y las opiniones, que fue algo también muy interesante que vimos y aprendimos a hacer. Como por ejemplo, en las últimas elecciones, el candidato X, por decirte alguno, obtuvo el 52% de los votos, así que es el presidente más querido por los ecuatorianos. Ahora con este ejemplo nos damos cuenta que el dato del 52% es un hecho, pero la conclusión sobre ser el más querido es una opinión. Y aquí podemos ver cómo los dos perfectamente se pueden combinar. Claro, y la decir verdad, esto lo vemos mucho en redes sociales, donde se suelen presentar opiniones como si fueran verdades absolutas. Por eso es clave identificar la diferencia para no crear ese tipo de desinformación o de noticia falsa, por así decirlo. Claro, es verdad, es muy importante que no caigamos en estas cosas. Y en lo personal, creo que entender estas diferencias a nosotros como estudiantes en esta materia nos ha ayudado y me ha ayudado mucho a poder analizar en algún futuro debates políticos o alguna campaña publicitaria, especialmente en el contexto actual de nuestro país, teniendo cerca ya las elecciones. Es verdad. Y sí, tienes razón en todo lo que tú dijiste, porque yo también creo que esto nos ayuda a expresarnos de forma más respetuosa en conversaciones sobre temas como fútbol, política o incluso música, que son puntos sensibles para muchos, porque la verdad, todo este tema abarca muchos subtemas. Claro, y además también hay que tener en cuenta que esto nos hace ser mucho más críticos. Por ejemplo, antes de compartir algo en redes sociales, podemos preguntarnos, ¿esto es un hecho o simplemente es una opinión? A ver, y ahora, como para darle cierre a este tema, ya que hemos estado dando datos y hablando de lo interesante que ha resultado para nosotros esto, recordar que los hechos nos ayudan a entender la realidad, mientras que las opiniones enriquecen las conversaciones, pero es importante saber diferenciarlas. Así que la próxima vez que escuchen o lean algo, pregúntense a ustedes mismos, ¿esto puede comprobarse o es una perspectiva personal? Y con eso quiero dar cierre. La verdad, esto ha sido todo por esta ocasión. Agradezco mucho su atención, profesora, y de verdad esperamos que este espacio le haya resultado muy interesante. Y por último, quiero agradecer a mi compañero Jaime, que a pesar de que él no tenía la necesidad de hacer esta nota, se ofreció a ayudarme, por lo cual estoy muy agradecido. Así que Jaime, te agradezco y esto sería todo por esta vez. Gracias a ti, Sebastián, fue un placer haberte ayudado y la verdad que un espacio en el que sí me gustó poder hablar de este tema, de lo que he aprendido mucho en clase, la verdad me ha servido bastante reflexionar, hacerme una autocrítica a mí mismo también, por así decirlo, ya que estos temas sí son esenciales en la vida cotidiana, por así decirlo, porque lo vemos al día a día y hay que estar preparado para lo que sea.
Sí, exactamente, tienes razón. Y con eso lo cerramos. Adiós. Adiós, adiós con todos.